Muchas gracias por su participación, por su presencia en esta 26 edición del Simposio Román Piñachán, que lleva por título El papel de la mujer durante la conquista, y que es la segunda sesión del simposio que en esta ocasión está dedicado como un homenaje a la doctora Beatriz Barba de Piñachán. Su servidor, Jaime Cedeño Nicolás, coordinador del Laboratorio de Geomática de la Dirección de Operación de Sitios del INAH, les da la más cordial bienvenida y pasaremos entonces a las presentaciones. Y vamos a iniciar con la ponencia de la doctora Laura Ledesma Gallegos. Ella es arqueóloga por la ENA, maestra en Historia y doctora en Historia del Arte, ambas por la UNAM. Es investigadora del INAH desde 1992, institución donde ha realizado proyectos específicos en materia de arqueología de la arquitectura del México antiguo y virreinal, así como de conservación arquitectónica. A la fecha ha publicado 7 libros y una serie de artículos. Desde 2018 es presidente del Consejo de Arqueología del INAH. El título de la ponencia de la doctora Ledesma es El papel de las mujeres mexicas en la toma de Tenochtitlán. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, el título es enorme y la información es tan breve, ¿no? Las fuentes documentales realmente muy pocas hablan de la participación de las mujeres mexicas en la conquista y toma de la Ciudad de México Tenochtitlán, pero yo quisiera desde el punto de vista de la arqueóloga, como me desempeño, poner los antecedentes del papel que jugaban las mujeres en la organización del México antiguo, para destacar cómo ellas sí tenían estos emblemas de poder y que jugaban un papel, si no en el campo de batalla, sí dentro de la organización militar, y pues cómo lo expresaron en el momento de la toma del México Tenochtitlán, ¿no? Bueno, me permitiré mencionar que los objetivos de una acción militar conllevaba la invasión y posesión de territorios, así como el control de los pueblos que habían construido dichos territorios. Esta invasión y posesión han sido los principales generadores de la declaración de guerra. Ejemplo de ello es, desde luego, la conquista de los pueblos del posclásico del México antiguo. Como en toda empresa, para hacer efectivos los propósitos se requería contar con una ingeniería militar y los programas de acción. Si bien la organización militar se caracteriza por una estricta jerarquía del mando dividido por rangos, que se agrupan en oficiales, coroneles, suboficial y personal de menor rango como los soldados, en las operaciones de combate los oficiales superiores tomaban las decisiones estratégicas, mientras que el personal subordinado las tenía que cumplir. Ya conformado un ejército y para asegurar la victoria, en las acciones bélicas, una de las principales estrategias consistía en engrosar la armada, que se lograba mediante el reclutamiento, fuese voluntario o forzoso, de efectivos procedentes de otros pueblos. La colaboración voluntaria quedaba sellada con una alianza. Por otro lado, la incorporación obligada de esos efectivos casi siempre era el resultado de raptos y ejecuciones ejemplares de miembros, ya fueran femeninos o masculinos, de las noblezas locales. Los pueblos aliados esperaban ver recompensada su intervención con el otorgamiento de bienes o territorios, mientras que los pueblos forzados a colaborar esperaban que su territorio fuese cuando menos respetado y quedara indemne después de los combates y del restablecimiento del orden dictado por los ejércitos agraviantes. Este es un panorama que en realidad podría aplicarse a cualquier armada. Sin embargo, pues si lee uno cómo se estaba conformando el ejército de Cortés, pero también si nos vamos a la conformación del Imperio Mexica, vemos que estas estrategias en realidad eran compartidas. La inclusión de las mujeres en la corporación militar. El signo de las mujeres quedaba marcado desde el momento en el que se establecían alianzas o se tomaban de manera forzosa. En las alianzas, sobre las mujeres de las noblezas recaía el cargo de asegurar la reproducción biológica y sobre todo social del o los linajes gobernantes.
En este caso, las mujeres eran mediadoras culturales, pues en sus vientres se gestaba la renovación de la sociedad. Otras muchas mujeres, las que eran tomadas por la fuerza, las incluían en los contingentes para ser esclavas, esclavas sexuales o cuando mucho concubinas de algunos oficiales y o soldados. Quiero detenerme aquí porque será la única mención, todos la conocemos, a la destacada Malinche. Las mujeres guerreras en el México antiguo están representadas desde épocas muy tempranas. En las imágenes que les quisiera yo compartir, mostramos una figurilla de barro del año 1500 antes de nuestra era, si pudiéramos compartir la pantalla. Y esta producción de figurillas femeninas en barro llegó hasta las 2 décadas del siglo XVI. Desde luego, después sobrevino la conquista. En los pueblos del México antiguo se produjeron representaciones femeninas en barro y se esculpieron bajorrelieves en roca. La representación conllevaba varios contenidos y significaciones. Así, las figurillas del preclásico se han asociado con la fertilidad de la tierra que provee los mantenimientos. Una mujer tenía que ser muy fuerte y así la representaban. Ustedes conocen también representaciones de mujeres embarazadas, con senos caídos o abultados vientres, que son el reflejo de mujeres que han parido. En este caso yo les presento una mujer joven con su vientre abultado que pareciera que está en una postura de empezar a parir. Ahora bien, la producción de figurillas continuó en el periodo clásico con mayor profusión y significancia, pero se relacionaba con el poder y desde luego con la fertilidad, sobre todo con la exaltación de un prominente linaje, al parecer de Quetzalcóatl. De hecho, en la base de la pirámide de las serpientes emplumadas se detectó una figurilla que constaba, una ofrenda, perdónenme, que constaba de 250 figurillas femeninas asociadas a un recién nacido. Los investigadores consideran que la ofrenda reúne más bien a mujeres nobles en evidencia, que evidencian la organización matrilineal que seguramente existió en Teotihuacán y cuya ofrenda representaría este postulado. Si bien otra de las inferencias sobre esta ofrenda es que las mujeres, es decir, la ofrenda de 250 representaciones femeninas en Teotihuacán, no se encontraban en la corporación del gobierno, sí mantenían un estatus enorme y de reconocido prestigio, elementos que al parecer se transmitían por la vía materna. La imagen que ustedes pueden ver o quiero mostrarles es una figurilla de una mujer al centro con dos pequeños a cada uno de los lados. Están llorando. Su tocado manifiesta el rango y las rayas, todas esta decoración de rayas en diagonales con pintura en blanco y en negro son manifestaciones de dolor, pero también del rango de la señora. Ella lleva unas grandes orejeras, un collar y tiene su capilla. La producción de representaciones femeninas en barro continuó durante el Epiclásico. Otra ofrenda representativa de los varios roles de las mujeres en las sociedades de ese periodo se halló en la pirámide de las flores de Xochiteca. Mediante el análisis de las figurillas, Testart, es decir, Juliette Testart, confirma que las posturas y tocados de las mujeres modeladas son indicio de su vinculación con tres factores: el poder, la fertilidad y el sacrificio. La mujer que representa el poder en Xochiteca, si ustedes pueden observar la imagen, está sentada en un trono, lleva un lujoso tocado de serpiente con las fauces abiertas, mostrando los característicos colmillos de Tlaloc, deidad asociada a la fertilidad, pero también una deidad muy fuerte. La mujer también lleva un escudo. El escudo, tanto como el tocado, agrupan elementos, sí, de feminidad, pero también de poder político militarista, que si bien suelen ser poco frecuentes en la iconografía desde tiempos antiguos, en la época teotihuacana sí existe o se puede vislumbrar una asociación entre la mujer guerrera, cuyo linaje deviene de Quetzalcóatl, pero que es protectora, ya que vela por la sociedad y así lo manifiesta con su escudo.
Ustedes podrán ver esta figurilla que tendrá 12 centímetros aproximadamente, conserva muchísimo color y el color desde luego también tiene su significado en este tipo de representaciones. En Xochitecatl, los tocados de otras figurillas asocian a las mujeres con el culto a Tlazolteotl y Xochiquetl, diosas de la fertilidad y del amor. Y finalmente, los tocados de algunas otras figurillas, también ahí de Xochitecatl, representan flores de 4 pétalos y corazones sangrantes. En la iconografía se asocia al color rojo que ha llevado a proponer un lenguaje florido que quizá aluda a la guerra florida, pero además se considera que el atuendo de estos personajes que llevan un tocado con corazones figuran al dios Xipetotec o prefiguran al dios Xipetotec, deidad conectada con la fertilidad, pero sobre todo y particularmente con la guerra, conceptos que se manifiestan y se manifestarán, fuertemente en el posclásico. En efecto, ya para el posclásico, las mujeres nobles refrendaron su posición de privilegio como responsables de los nobles linajes, pero también como guerreras y aseguradoras del bien común. En el mundo mexica, apunta Klein, la guerra, la agresión y la expropiación pertenecían exclusivamente al dominio masculino. Sin embargo, la mujer no se apartaba de las temáticas guerreras, ya que, de acuerdo con las fuentes documentales, las mujeres participaban en ellas bajo 2 formas aparentemente opuestas. Así, retomando el tema de la representación de la diosa Tlazolteotl, las mujeres combatían con sus escobas para extirpar las impurezas políticas y morales de la sociedad. Por otra parte, una de las actividades fundamentalmente femeninas era el tejer, y nuevamente es Clay quien nos declara una posible analogía entre los instrumentos de esa actividad, que sería el cajetito y la lanzadera, con las armas de los guerreros mexicas. Agreguemos que la mujer que estaba teniendo dificultades durante el parto era comparada al honorable guerrero en el campo de batalla y así la ofrendaban en su enterramiento. Con esos datos me permitiré dar un salto mortal a fin de poner esas representaciones de mujeres guerreras, poderosas, encargadas de mantener el orden, enfrentar el asedio y la conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Me permitiré decir que, con base en los documentos, las cartas de Hernán Cortés, la historia de Bernal Díaz del Castillo, de Gonzalo Fernández de Oviedo y Francisco de Aguilar, entre otros cronistas, nos indican cómo los invasores y miles de aliados indígenas entraron por los canales con sus 13 bergantines para asediar y tomar definitivamente la Ciudad de México, Tenochtitlan. Bueno, sabemos, así nos lo han dejado escrito, que después de varias escaramuzas en las que la victoria parecía decantarse a favor de Cortés y los pueblos aliados de Tlaxcala, Xochimilco, Chalco, Tlalmanalco, Cuauhnáhuac y varios más, hubo una de ellas, es decir, una escaramuza en la que se vislumbraba el triunfo de los ejércitos mexicas. En esa batalla, hombres, mujeres, ancianos y niños trabajaban de noche y día para eliminar los obstáculos que los españoles hacían en los canales y los mexicas para poner trampas y esperar los siguientes enfrentamientos. Esperaban también que los enemigos cayeran en los grandes pozos que cavaban en los canales y acequias para así poderlos atacar. Es Genaro García quien nos indica con ferviente coraje que Cuauhtémoc, para encubrir las pérdidas humanas incalculables y hacer creer al invasor que aún disponía de un numeroso ejército, hizo vestir a todas las mujeres de la ciudad con sus armas y rodelas y espadas en las manos. Las mujeres se apostaron en las azoteas de las casas que habían sido ya saqueadas, quemadas y que se mostraban casi en ruinas. Hacían las mujeres guerreras ademanes de desprecio y provocación, escupían a los españoles y peleaban como si casi fueran hombres. Así nos lo narra. El mismo Francisco de Aguilar declara: armáronlas a todas y las dispusieron en las azoteas.
pertrechadas mujeres jóvenes, así como viejas. En las refriegas, las mujeres viejas también se subieron a las azoteas, como he dicho, y barrían la tierra y el polvo, echándolo a la cara de los enemigos para cegarlos, al tiempo que los niños les tiraban piedras y los escupían. Gonzalo Fernández de Oviedo refiere, quizá con sorpresa y muchísima admiración, lo siguiente, abro comillas: muchas cosas ascendieron en este cerco, que entre otras generaciones estuvieran discantadas y tenidas en mucho, en especial de las mujeres de Temistán, de quien ninguna mención se ha hecho. Eso certificado que fue cosa maravillosa y para espantar ver la prontitud e constancia que tuvieron en servir a sus maridos y en curar los heridos, y en labrar las piedras para los que tiraban con ondas y en otros oficios para más que mujeres. Con esto termino la lectura y solo quiero referir que he tratado de mostrar cómo desde tiempos muy tempranos los pueblos del México antiguo consideraban a las mujeres como parte fundamental de la organización social, de mantener el orden y como integrantes del ejercicio del poder. De ahí las representaciones de estas mujeres guerreras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora por su participación. Vamos a la siguiente ponencia, que está a cargo de la doctora María de Jesús Rodríguez Shadow. Ella tiene un doctorado en Ciencias Antropológicas, es investigadora en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Es autora de los libros La prostitución, ayer y hoy, La mujer azteca, Las mujeres mayas de antaño, Género y trabajo en Nuevo México, Antropología de género, y ha compilado también los trabajos Mujeres, miradas interdisciplinarias, Género y arqueología en Mesoamérica, Género y sexualidad en México antiguo, Las mujeres en Mesoamérica prehispánica, Antropología de las mujeres en México y Trabajo y violencia, perspectivas de género. La doctora nos va a dar la conferencia titulada Las mujeres y la conquista. Adelante, doctora, por favor. Buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar a la invitación tan amable de los organizadores y mandar un saludo a los colegas con quienes compartimos esta mesa. Mi ponencia va a tratar sobre las mujeres y la conquista. Para la investigación sobre las mujeres en el México antiguo existen varias fuentes a las que se pueden recurrir: a los documentos legados por los cronistas religiosos y militares, a los códices o el registro arqueológico. Las indagaciones sobre las mujeres en la Nueva España se basan fundamentalmente en el examen de los archivos históricos o el estudio de los monumentos históricos. Las académicas que se han interesado por dilucidar diversos aspectos relacionados con las mujeres, tanto en el México antiguo como en la época colonial, han enfocado sus indagaciones en las cuestiones de las que ellas participaron o los espacios en los que desarrollaron sus actividades, como la familia, la socialización de los infantes, el hilado y el tejido, la procreación, el parto, el mercado y la esfera de lo ritual. Como las mujeres en el México antiguo se articulaban a diferentes estratos sociales, Pipiltin, Macehualtin o Tlacotin, pueden comprenderse que había distinciones en las consideraciones sociales y las exigencias para cada uno de estos colectivos femeninos. Uno muy estricto para las Pipiltin y otro más laxo para las Macehualtin y las esclavas. Había una exigencia de virginidad para las jóvenes solteras y una demanda de fidelidad a las casadas. La transgresión de este ordenamiento podía castigarse con la pena de muerte. Los hombres, en cambio, solteros o casados, estaban sujetos a otra normatividad sexual. Los hombres de la élite podían tener muchas esposas legítimas y concubinas, mientras que los Macehualtin, que tenían éxito en las batallas, podían pasearse públicamente con mujeres que ejercían el sexo comercialmente
o tener esclavos que capturaban en la guerra. La familia y la comunidad constituían los ejes a través de los cuales se organizaban los procesos de construcción de las identidades y las relaciones de género. El carácter de estas instituciones era fundamentalmente patriarcal y militarista. La familia se fundaba a partir del rito nupcial contraído, en el caso de las élites, entre una pareja que procedía de entidades políticas diferentes, con el fin de sellar pactos de comercio o alianzas de guerra, siguiendo un patrón exogámico y pautas poligínicas. Entre los tributarios, la norma de residencia era endogámica y se pegaban a un esquema monogámico. Después de la derrota militar de Tenochtitlan, esos dispositivos normativos se debilitaron. Las mujeres nobles fueron entregadas en matrimonio a los soldados allegados a Cortés. Las Macehualtin fueron repartidas en las encomiendas para explotar su trabajo, sus capacidades reproductivas y expropiar su sexualidad, situación que varió por regiones geográficas, periodos históricos o por su pertenencia a un grupo étnico. En relación con el papel que desempeñaron las mujeres durante la conquista en específico, hay pocos datos fidedignos y los que hay son breves, confusos y tienen un carácter disperso y contradictorio. Las mujeres que tuvieron un papel relevante durante esta época que se considera trágica en la historia de México, desempeñaron roles que les asignaron los soldados que en ese momento tenían el poder militar y la capacidad de imponerle su voluntad de acuerdo con la organización social, política y económica, tanto de la cultura hispana como de la sociedad mesoamericana. Indudablemente las mujeres indígenas tributarias acostumbradas al trabajo duro y las maternidades repetidas siguieron desempeñando estas funciones con los hombres españoles, generalmente en acuerdos de concubinato. A los hombres que tuvieron la fortuna de estar cerca de Cortés, les otorgaron como esposas mujeres Piltin que recibieron el reconocimiento de sus privilegios de clase y por ello les concedieron tierra y diversas prerrogativas. Hay varias mujeres de cuyos nombres hay registros documentales, pero para repetir, estos son confusos, incompletos y limitados. Se trata fundamentalmente de las jovencitas, hijas de los gobernantes que en ese momento se hallaban en la cúspide de la jerarquía política y militar en Mesoamérica. Entre las jóvenes que fueron entregadas como esposas a los soldados españoles está Tecuispo, hija de Moctezuma, bautizada como Isabel, quien a los 11 años fue casada con su tío Cuitláhuac, quien encabezó la resistencia, y al morir de viruela, la casaron con Cuauhtémoc, quien fue asesinado por los españoles y quedó viuda de nuevo. En 1526, Cortés otorgó a Isabel una encomienda y los tributos del pueblo de Tacuba y la casó con Alonso de Grado. A los 19 años quedaba nuevamente viuda y pasó a formar parte del grupo de concubinas de Cortés. Cuando quedó embarazada del conquistador, este arregló sus nupcias con Pedro Gallego de Andrada. Ya casada con él, dio a luz una niña que recibe el nombre de Leonor Cortés Moctezuma. Cuando Andrada muere, Cortés influye para que contraiga nupcias con Juan Cano de Saavedra, con quien procreó 5 hijos. Estos matrimonios arreglados eran aceptados de buen grado por los maridos elegidos, pues esos se beneficiarían con una cuantiosa dote que incluía tierras y miles de vasallos indígenas. Los documentos del Archivo General de Indias informan que los descendientes de Moctezuma obtuvieron mucho reconocimiento por parte de las autoridades españolas y sus derechos dinásticos fueron reconocidos hasta tan tarde como 1933. Moctezuma, al tener un grupo muy amplio de esposas y concubinas, procreó muchos hijos que, aunque no tuvieron encomiendas, recibieron rentas vitalicias. Se sabe de la existencia de Leonor Moctezuma, a quien se le otorgó como dote la encomienda de Ecatepec cuando la casaron con el soldado Juan Paz y cuando enviudó contrajo nupcias con Cristóbal Valderrama. Inicialmente los tlaxcaltecas se enfrentaron en combate con los españoles, pero sellaron una alianza para derrotar a los mexicas mediante la entrega de mujeres nobles. Xicotencatl concedió en matrimonio a su hija Tecueltzin a Cortés, pero como éste ya estaba casado con una peninsular,
Contrajo nupcias con Pedro de Alvarado y la bautizaron como María Luisa. Como su boda fue a la usanza indígena y no mediante el rito católico, el conquistador de Guatemala pudo procrear 3 hijos con ella y aún así casarse por la iglesia con Francisca de la Cueva, quien murió poco después, y Alvarado siguió viviendo con Luisa, quien lo acompañó a sus incursiones militares a Guatemala y Perú. Como las mujeres fueron educadas para guardar fidelidad conyugal e instruidas para enfocar sus afectos en sus esposos e hijos, resulta lógico que apoyaran a sus parejas, a quienes daban atención, cuidados, alimentos y criaron a los niños mestizos que en épocas posteriores se convertirían en un símbolo de los países que fueron colonizados. Así tenemos, de las que se sabe poco, a Malintzin Anayasi, que fue la concubina de Vasco Núñez de Galva, de Balboa, Quispecuski, que fue concubina de Francisco Pizarro. La ausencia de datos históricos sobre estas mujeres resulta comprensible en un contexto en el que los cronistas eran hombres y el ambiente en el que se desarrolla su vida era muy enfocado en lo masculino y en las hazañas militares. No obstante, esta falta de registros históricos no ha impedido que en el imaginario nacional e internacional se haya generado una atracción intensa por estos personajes femeninos, alrededor de los cuales se ha creado una notable producción literaria. Algunas elaboradas en inglés por novelistas, ensayistas y activistas chicanas. Hay inclusive una ópera y recientemente una serie de televisión. Asimismo, se han elaborado innumerables ensayos y tesis de grado que se han enfocado en la crítica literaria de las obras de ficción, que han colocado su mirada en Marina. Estas literatas han construido sus obras empleando su creatividad artística y su imaginación poética, quizá con el ánimo de completar con detalles ficticios los vacíos de información que existen en las fuentes históricas, en las cuales no se consignan los pensamientos o las acciones de las mujeres que participaron en este proceso histórico tan relevante. Es necesario decir que las autoras de estos ensayos han adaptado una diversidad de posturas y expresado opiniones antitéticas, desde la que presentan a Marina como una víctima o como una heroína, como una traidora, como en la obra de Paz y Gary Jennings, o como una protagonista, una libertadora, al adjudicarle el papel de apoyar a los españoles que acabaron con la dominación mexica, o una precursora del catolicismo por repudiar los sacrificios humanos y adoptar la religión de los extranjeros. Sin embargo, estas interpretaciones son muy especulativas, pues no hay datos históricos que las avalen. Pero al ser una mujer de la que se sabe poco y se le atribuye mucho, entonces adopta un significado simbólico profundo y por ello es convertida en un personaje mítico y una figura literaria que encarna una pedagogía y una poética del etnacionalismo que se inició entre los ideólogos e intelectuales del siglo XIX. Entonces, a pesar del importante papel que desempeñó Marina como traductora de Cortés, casi desde el inicio de sus campañas militares, es poco lo que se sabe de su vida y son muy escasos los registros históricos que la mencionan. Esto resulta lógico, pues los cronistas todos son hombres y su intención era registrar sus hazañas y sus actos heroicos o las tácticas de evangelización. Por general sabemos que Marina existió realmente y que fue intérprete de Cortés. También su imagen aparece en algunas pictografías de códices. Por ello creemos que no es un personaje ficticio. No obstante, los relatos sobre su vida son abundantes pero contradictorios. Por ejemplo, se cree que Cortés recibió a Marina como regalo de un cacique. Asimismo, se piensa que era de origen noble, aunque terminó vendida como esclava. Casi de inmediato recibió el bautismo y Cortés la casó con Alonso Hernández Portocarrero. Cuando Cortés descubrió que Marina hablaba maya y náhuatl, mandó a Portocarrero a España y la convirtió en su traductora y amante. No obstante, estos datos son confusos y discordantes que han despertado muchas suspicacias por parte de los historiadores. Por ejemplo, en el relato de Francisco López de Gómara,
se comenta que Marina era originaria de Viluta y que fue raptada en una guerra y convertida en esclava. Por su parte, Bernal señala que su pueblo era Painala. Puede decirse que básicamente a partir de estos pocos datos se han escrito una infinidad de obras de carácter literario que pueden considerarse con toda propiedad ficción. Aunque no hay ninguna duda de que Marina desempeñó un papel crucial para generar pactos con los grupos indígenas que se aliaron con los españoles para derrocar al imperio mexica, así como traductor en sus comunicaciones con Moctezuma, Cortés en sus cartas de relación no la menciona. Quizá por esta razón y otras muchas, el rastro de Marina se pierde en las sombras de la historia después de la derrota militar de Tenochtitlan. Por otra parte, se ha planteado que en 1523 Marina tuvo un hijo con Cortés que recibe el nombre de Martín, pero Cortés, ante la llegada de su esposa, la cedió en matrimonio a Juan de Jaramillo, uno de sus oficiales, y le otorgó las encomiendas de 2 pueblos, adquiriendo una excelente posición social. Hay una narración que la ubica acompañando a Cortés a una expedición a Honduras. A su regreso a la Ciudad de México dio a luz una niña que la bautizaron como María. Quizá Marina murió en 1527 o 1529 en circunstancias que no se conocen. Se ha supuesto que falleciera a causa de la viruela, enfermedad que asolaba a la población indígena, pero solo es una inferencia. Ella no dejó ningún testimonio escrito de sus impresiones personales sobre los eventos en los que participó. Este hecho nos sorprende, pues la historia no la escriben los conquistados ni las mujeres, que son vistas como seres marginales por la cultura patriarcal española y la indígena. El rapto, la violación o la apropiación de mujeres fue una práctica que fue ampliamente usada y aceptada como legítima tanto por los grupos indígenas antes de la llegada de los españoles como por estos, tal y como lo comenta Díez del Castillo. En un conflicto armado, las mujeres suelen ser consideradas botines de guerra y habitualmente se demandan sus servicios domésticos, son sometidas a abusos sexuales, extrayendo de ellas trabajo, placer y descendencia. Esta situación se produjo porque de estas 2 culturas fuertemente militarizadas y androcéntricas, las mujeres no fueron adiestradas en las técnicas de combate ni preparadas para responder eficazmente en los enfrentamientos bélicos. Ellas fueron socializadas para ser fieles, calladas y sumisas. Pero este comportamiento se esperaba también de las españolas durante el siglo XVI, de acuerdo a las normas educativas europeas. No digo que todas las mujeres fueran así, pero ese era el ideal a alcanzar. Los niños que dieron a luz las mujeres indígenas durante la colonia fueron criados para reproducir las sociedades que les antecedieron, militaristas y patriarcales. Las mujeres indígenas, lo mismo nobles que tributarias, querían sin duda tener hijos de españoles, pues sabían que su descendencia tendría una vida menos ardua que la esperada si fueran identificados como vasallos. Las mujeres durante el virreinato continuaron trabajando en el hilado, en el tejido, en el campo, en los obrajes, en la limpieza de la casa, la vigilancia de los animales domésticos, en el cuidado de los enfermos, llevando a cabo las tareas de la producción y la reproducción que les habían enseñado, que no por invisibles carecen de importancia. Es decir, llevaban a cabo las actividades de mantenimiento, que como bien ha dicho recientemente la doctora Margarita Sánchez Romero, son las prácticas en las que se fundamenta la existencia entera de cualquier sociedad en todas las épocas y latitudes. Hoy, el contexto de la pandemia ha permitido reconocer la relevancia de las labores domésticas de las mujeres, el ejercicio profesional, los trabajos de cuidado que llevan a cabo y su papel en la reproducción, fundamentos sobre los que se desarrollan todos los demás ámbitos de lo social, el ejercicio de lo político, las actividades culturales y científicas y los avances tecnológicos. Nombren el que gusten. Todos se basan en las mujeres cuando dan a luz, cuidan a sus hijos, enseñan su lengua y su religión, desempeñan un oficio, instruyen las normas sociales para que se desarrollen y formen parte de su sociedad y su tiempo y desempeñen los roles sociales que corresponden de acuerdo con su género
estrato social y grupo étnico. Si se analiza con cuidado desde la perspectiva crítica, son las mujeres quienes llevan a cabo las labores de la restauración cotidiana de la fuerza de trabajo y las tareas de cuidados que hoy vemos que resultan cruciales, pues las mujeres de Tenochtitlán enfrentaron lo que hoy las mujeres de nuestro país y del mundo entero encaran también: una epidemia para la que los sistemas inmunológicos no estaban preparados. Este paralelismo entre la epidemia de viruela en Tenochtitlán y la del coronavirus coloca el foco de nuestra atención sobre las implicaciones que tiene y tuvo la violencia de la invasión, la guerra y las epidemias en la vida, los trabajos y la capacidad reproductiva de las mujeres mesoamericanas. Antes de terminar, quisiera comentar que quien quiera leer una narración romantizada de las mujeres de este periodo, acérquense al seductor texto de Lucía Gálvez, Las mujeres en la conquista. Por otra parte, si desean enterarse de un discurso crítico de gran rigurosidad académica, examinen la obra de Fernanda Núñez, La Malinche, de la historia al mito. Esta autora lleva a cabo su disertación analizando minuciosamente las diferentes representaciones que se han elaborado en torno a este fascinante personaje y nos aclara de una vez por todas que Malinche ha sido un símbolo polimorfo que ha adoptado el carácter que desean quienes la construyen. Una joven enamorada, una traidora a su gente, una amante despreciada, una mujer fría y calculadora, una mujer bella y manipuladora, la madre del mestizaje, una impulsora del catolicismo entre los indígenas paganos, una víctima de sus circunstancias. En fin, la Malinche ha sido metamorfoseada de muchas maneras a partir de unos pocos datos históricos que no son muy convincentes. Para construir la vida de Marina, una no se enfrenta a lagunas históricas, sino a un océano de inventos, mitos, fantasías y omisiones. Algo semejante ocurre con las hijas de los tlatoques mesoamericanos y por supuesto tampoco podemos aspirar a conocer la vida, los pensamientos de las Masehualtin que vivieron en el momento del encuentro de estas dos grandes civilizaciones. Bueno, hasta aquí lo dejo. Estoy contenta de recibir las preguntas que ustedes gusten hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctora, una ponencia muy interesante. Vamos a continuar ahora con la doctora Ana María Jarquín Pacheco y el doctor Enrique Martínez Vargas. El doctor Martínez en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero expondrá el trabajo la doctora Jarquín. Ella es licenciada en antropología con la especialidad de arqueología por la ENA y es doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM. Ha desarrollado su labor en El Salvador y otros lugares de Centroamérica. Trabajó en el estado de Guanajuato. Laboró en proyectos de salvamento arqueológico en los estados de México, Tlaxcala y Colima. Y fue una participante activa en la Declaratoria de Patrimonio Mundial de Teotihuacán por parte de la UNESCO. Ha colaborado también en diversos simposios, coloquios y mesas redondas, montajes museográficos, tanto a nivel nacional como internacional, e impartido cursos diversos en la ENA. Cuenta con un gran número de publicaciones nacionales e internacionales. El doctor Enrique Martínez Vargas es licenciado en Antropología con especialidad de Arqueología, título otorgado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es doctor en Estudios Mesoamericanos con mención honorífica, otorgado por la UNAM. Su experiencia de trabajo se ha desarrollado en El Salvador, en Centroamérica, y ha realizado trabajos en el estado de Guanajuato dentro del proyecto del doctor Enrique Nalda. Ha desarrollado también diversos proyectos de salvamento arqueológico en los estados de México, Tlaxcala y Colima. Ha participado en diversos simposios, coloquios y mesas redondas, tanto a nivel nacional como internacional. En la academia ha impartido los cursos de métodos de Investigación Arqueológica 1 y 2 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente es director del proyecto especial de Sultepec Tecuaca en el estado de Tlaxcala. Y además colaborador en el proyecto de La Campana en Colima.
Ha publicado diversos libros y artículos en revistas nacionales e internacionales y ha participado en diversos montajes museográficos, tanto a nivel nacional como internacional. El título de la ponencia de la doctora Jarquín es El papel de la mujer hispana durante la conquista, el caso de Sultepec Tecuaque. Adelante, doctora, por favor. Gracias. Agradezco todas las atenciones que he tenido, la invitación en nombre mío y del doctor Enrique Martínez, la invitación del doctor Pedro Francisco Sánchez Nava a participar en este simposio y de manera especial a Maribel Piña. Le agradezco infinito, le agradecemos su forma de ser y el trabajo pudo salir adelante a pesar de elementos fuera de nuestra voluntad. Gracias a ella. Muchas gracias, arqueóloga. Vamos a empezar hablando de Sultepec Tecuaque. Estudios recientes en Sultepec Tecuaque, que era un asentamiento acuólgua del Clásico tardío, se localiza al occidente de Tlaxcala. Los estudios arqueológicos y las investigaciones en las fuentes primarias han permitido identificar el sitio que originalmente era conocido como Sultepec, Cerro de las Codornices, y posteriormente como Tecuaque, por los habitantes de la región, que significa lugar donde capturaron y se comieron a los dioses o a los guerreros. Entre los hallazgos importantes resalta en la base del templo circular dedicado a Ejeca Quetzalcóatl un grupo de 14 cráneos que estaban como característica especial, presentaban oquedades en varios temporales en ambos lados de la cabeza, lo que desde un instante nos hizo considerar la posibilidad que hubieran estado expuestos en un altar o zompantli. Las investigaciones además nos han llevado a establecer que el grupo que estuvo de cráneo de las personas que estuvieron exhibidos en el zompantli fueron sacrificados en la fiesta de Panquexalistli, festividad en la que se festejaba entre los mexicas, al dios de la guerra. En 1520 fueron sacrificados un grupo de los capturados. Los capturados pertenecían a una caravana que venía de Veracruz a México. La había organizado Hernán Cortés cuando fue enterado por Moctezuma Xocoyotzin que Narváez había llegado a la costa de Veracruz para capturar. Las primeras investigaciones en el sitio de Sultepec Tecuaque las efectuó Piñachán, nuestro querido Román Piñachán, nuestro maestro, quien definió con exactitud extraordinaria que los eventos y que el sitio estaba asociado a la conquista. Posteriormente, García Coque Merino, 30 años después, permitieron sustentar que el sitio era un importante centro religioso, administrativo, regional. A partir de 1990 se inició el nuevo proyecto de Sultepec Tecuaque.
Todos los datos que investigamos con el doctor Martínez nos permitieron establecer que Sultepec-Tecuaque, sus colindancias, encontramos a una escultura trabajada y estofada europea que representaba a posiblemente una santa o un santo. La realidad es que fue conocida, identificada como Santa María Tecuaque. Para el tema que abordamos y a la región en contextos coloniales se refieren a la captura de una caravana proveniente de la Vía Rica de la Veracruz y posterior sacrificio de sus miembros en distintas fiestas del calendario religioso náhuatl. Las fuentes hispanas en donde se habla de los hechos son las cartas de relación enviadas por Hernán Cortés al emperador Carlos V de España. De estos documentos emanan la historia general de las Indias de López de Gómara y la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Díaz del Castillo. Aquí vemos en esta imagen la presencia de los cráneos localizados. Estudios detallados en un inicio por Mario Ríos Rey y después por el doctor Carlos Serrano Sánchez permitieron identificar incluso la identidad. Es importante destacar que fueron colocados al centro de la empalizada los guerreros indígenas, ningún europeo. Sin embargo, en los laterales, en los extremos, le acompañaban cráneos de mujeres europeas y destaca uno cráneo de una mulata. Cortés menciona en la segunda carta que estando en Tenochtitlan le informaron de la llegada de los españoles. Hay que destacar a Moctezuma Xocoyotzin. Él era un estratega, una persona extraordinaria con un conocimiento de la guerra maravilloso. Creo que tiene mucho que decirnos todavía. Y Moctezuma le comentó que habían llegado a la costa y le dio guerreros para que fuera a combatirlos a Zempoala. Luego de vencer a los reyes llegados, hizo prisionero a Narváez y a algunos de sus hombres. Algunos, ante la tentación del oro y la riqueza, se unieron voluntariamente. Días después, aún estando Cortés en Zempoala, tuvo noticias que los españoles que él había dejado al mando de Pedro de Alvarado estaban sitiados en México Tenochtitlan. Después de dejar organizada una caravana que los seguiría posteriormente, llevando enfermos y propiedades de los europeos, regresó Cortés a la capital de los mexicas. El 24 de junio de 1520 entró a la ciudad, después de oír misa, es el día de San Juan, quedando sitiada hasta la llamada Noche Triste, durante la cual escapó con parte de sus hombres y aliados. Llegó después Cortés al poblado de Hueyotlipa, Tlaxcala, donde se enteró de la captura de la caravana, con enfermos y pertenencias, así como del posterior sacrificio de los miembros. Destaca Cortés la muerte de 5 de a caballo, 45 peones hispanos, así como de 300 indígenas aliados. Pero lo que se siente que el más lamenta es que un criado de su confianza, que traía mantenimientos y cosas de su propiedad, que él había dejado en Zempoala, 7,000 pesos oro fundido, 14,000 pesos oro en piezas y otras muchas cosas que valían, señala él, calcula 30,000 pesos oro.
Luego comenta en la tercera carta de relación que estando en Texcoco preparando él dice reconquista. Nosotros mantenemos que la primera entrada de Cortés a México Tenochtitlan fue en calidad de invitado. Aquí realmente es que inicia la conquista. Pero aprovechó de mandar por los bergantines y cosas que tenía en Tlaxcala para que le dio instrucciones al alguacil mayor para que destruyese y asolase el pueblo donde le habían robado, en los términos de la provincia de Tlaxcaltecal. Relata el mismo conquistador que la captura fue un mal paso, que lo sacrificaron y le sacaron el corazón frente a sus ídolos. Además, cuando Gonzalo de Sandoval, que era el alguacil mayor, entró al pueblo, encontró en una pared blanca escrito: aquí estuvo en su inventura de Juan Yuste, que fue uno de los de a caballo, nobles de a caballo, que fue capturado. Es interesante el comentario de Lorenzana, quien señala con toda certeza que fue en Sultepec en donde encontraron escrito eso, y el lugar donde había sido capturada la caravana y sus miembros. Los hechos son relatados por López de Gómara, quien relata que se comieron a los integrantes de la caravana, derramando su sangre por las paredes, desollados sus caballos y los colgaron, así como las vestimentas de los españoles. Y todos comentan que el enojo de Cortés fue por la muerte de los hispanos y el despojo del oro. Y que también vieron colgadas en uno de los altares 2 caras que habían sido desolladas y 4 cueros de caballos curtidos. Johansson comenta, en cuanto al sacrificio de cautivos, que era uno de los rituales más importantes dentro del ceremonial religioso, que por su intermedio se podía establecer contacto con los dioses a los cuales se alimentaban. Y que se comían en una especie de ritual de comunión partes de la carne de los sacrificados. Eso los unía como grupo. Pero además, al ingerir la carne de los sacrificados, transmitían los conocimientos, la energía a los que la comían. Dadas las circunstancias históricas en el caso de los sacrificados en Sultepec Tecuaque, se buscó de manera especial reforzar a las deidades rectoras del asentamiento, que eran Quetzalcóatl y Mayagüel. Aquí se ven los cráneos de los tlaxcaltecas, que pudo identificar perfectamente el doctor Carlos Serrano. Habían otomís. Los cráneos fueron 14. Curiosamente, 7 mujeres y 7 masculinos indígenas. Ningún español fue colocado en este altar. Algunos de los inhumados tenían asociado fauna continental y otros fauna de origen europeo. El conjunto de cráneos, como se vio, estaba unido, estaba cubierto con una vasija que fue rota intencionalmente
se ve, estuvo hace poco en exhibición en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Se ve, aquí se reconstruyó el Zompantli. El Zompantli se realizó, el sacrificio se realizó en el invierno, con la cara viendo hacia el sol. La huella de interperismo y solares nos permitieron identificar su colocación. También es importante señalar que los cráneos fueron dispuestos al interior de la cavidad donde se encontraron en el mismo orden que fueron colocados en el Zompantli. El estudio del Zompantli permitió organizar dos grupos. Grupo 1 de origen amerindio, integrado por 3 cráneos con características morfológicas que permiten sustentar su origen otomí de la costa del Golfo, y 2 cráneos de habitantes del centro de México, en este caso tlaxcaltecas. Todo masculino, la parte central. Por último, destaca la presencia en el cráneo de una mujer, que por sus características morfológicas se presupone un origen del área maya. El segundo grupo está integrado por no mesoamericanos. Este segundo grupo se ha podido confirmar la presencia del cráneo de una mulata. El resto de los cráneos son de personas de sexo femenino de origen europeo. Otros datos generales importantes son gente joven, fértiles, las mujeres, orientados en la época de invierno, colocados hacia la salida del sol, en parejas, los femeninos laterales y al centro los masculinos. La presencia de los cráneos femeninos conduciendo a los guerreros a la casa del sol indica la calidad de mujeres guerreras, mismas que pusieron posiblemente resistencia a la captura de la caravana, asociada a su juventud y fertilidad. Desde la más remota antigüedad se conoce de mujeres guerreras. Tenemos una idea de la mujer europea sumisa. No, los prehispánicos, los guerreros de Sultepec-Tecuá, que debieron observar la forma de actuar de estas personas que indudablemente no llegaron a tierras continentales sin saber tácticas y conocimiento del manejo de armas y tácticas de guerra. Por lo que creemos que las europeas y las zambas pusieron resistencia. En cuanto al aspecto mítico mesoamericano, jugó un papel importante en la definición como mujeres guerreras por sus captores, al ser colocadas acompañando a los indígenas aliados de los mediterráneos. Se les consideró, como comentamos, mujeres guerreras valerosas, como las que morían en el primer parto. A las mujeres que morían en el primer parto se les llamaba Mosihuaqueque, que significa mujer que se levanta, que se defiende. Al respecto, cabe citar a Balandier, quien describe que el sacrificio humano y sus objetivos era a captar la energía individual, trasladar, pasar, transmitir la energía individual a la comunidad, sobre todo en la búsqueda de recargar el universo y la sociedad.
Por lo tanto, hacen vida de la muerte al capturar fuerzas vitales que podrían disiparse. Destaca además que las escenas de sacrificio se despliegan con motivo de manifestaciones ceremoniales para alimentar a los dioses, llegando a concluir que las comidas antropófagas se siguen a los sacrificios, son la oportunidad de que la élite, el grupo que las ingiere, quede relacionada en comunidad. Otro elemento importante para determinar la identidad del sitio y comprobar las hipótesis de investigación fueron establecer la presencia de estructuras arquitectónicas. Los zompantlis siempre están frente, o por lo general, al frente del templo principal. En este caso, el templo principal, como se dijo, está dedicado a Quetzalcóatl, y aquí se hicimos una reproducción de cómo el sol les pegaba a los cráneos. Después se ve la imagen de la vasija que los cubría. Pero todavía vino a confirmar más la hipótesis o la tesis, los instrumentos sacrificiales localizados en el cuarto escalón para subir al templo. Estaba el cuchillo de sacrificio trabajado en sílex, rodeado de fragmentos de copal. Lo importante aquí resulta que fue escondido. Que fue escondido porque, dice Nájera, que el cuchillo o los instrumentos sacrificiales están envueltos en energías especiales a las que no se puede acercar cualquier persona que no esté preparado para ello. Con este cuchillo le extrajeron el corazón a los sacrificados y colocados en el zompantli. Así quedaron parte de los sacrificados, porque en varias fiestas como Iztali y otras se ha localizado evidencia del sacrificio de europeos. Además, cabe señalar que además de reforzar la energía y provocar que los guerreros entraran con euforia a la guerra, no se debe descartar el impacto que debió haber producido a los presentes y la exhibición de los cráneos de los vencidos, tanto para los enemigos como para los mismos pobladores del sitio, provocando el miedo a los invasores y, por otra parte, intensivando los propios guerreros para entrar a la guerra, con euforia y violencia. El ritual del sacrificio posterior colocación de los cráneos en el zompantli de Sultepec-Tecuaque se efectuó aproximadamente a mediados de diciembre de 1520, en el equinoccio de invierno, por lo que se considera que pudieran haber estado en relación con la fiesta de Panquetzaliste. Partiendo de la ubicación de los cráneos hacia el rumbo por donde sale el sol, se suma la colocación de los cráneos a rumbo. Se suma la colocación de la forma pareada, mujer y hombre,
que nos llevan a la fertilidad y a otro tipo de rituales. Por último, cabe destacar que las evidencias arqueológicas muestran un momento final del ritual efectuado en el sitio. Las fuentes históricas, por su parte, narran algunas maneras el evento realizado por los conscientes. Se trata de relacionar ambos momentos en la búsqueda de aportar conocimiento, que también aportaron defensa a la defensa al mundo cultural y tradición religiosa. Muchas gracias. Okay, muchas gracias a la doctora. Continuamos entonces con nuestra siguiente ponencia, que está a cargo de la doctora Miriam López Hernández. Ella es doctora en antropología por la UNAM, es maestra en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y es licenciada en arqueología por la ENA. Y también es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autora de 4 libros, de los cuales ha presentado distintas conferencias y ponencias, y publicado además diversos artículos. Fue postdoctorante en la Coordinación de Humanidades de la UNAM y realizó una estancia de investigación postdoctoral en la ENA. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha sido docente en diferentes instituciones a nivel licenciatura y posgrado. El título de la ponencia de la doctora López Hernández es Violación y Conquista en México. Adelante, doctora, por favor. Gracias por la presentación y le agradezco a la Feria Internacional del Libro la invitación a participar en esta mesa. Voy a dar lectura a mi participación. La violación se define como el abuso sexual que ejerce uno o varios varones sobre la mujer mediante fuerza física, psicológica o la intimidación. La violación prevalece en tiempos de conflicto y es utilizada como un arma de guerra. Al final, el cuerpo de las mujeres es parte del botín de los vencedores. La violación de mujeres del bando perdedor por los soldados vencedores tiene una larga tradición, pues es una de las técnicas predilectas del agresor. Asimismo, es una forma opresiva de tortura, pues muchas mujeres tienen miedo o vergüenza de hacer pública su afrenta y callan. De igual manera, cuando un soldado viola a una mujer, esa violación no es un acto privado de violencia, sino un acto de Estado, porque forma parte de la estrategia militar para burlarse del oponente. Además, es muy poderosa, pues al término de la guerra aún quedan marcas de este hecho, con embarazos, enfermedades y graves lesiones físicas en las mujeres. Esto no es diferente en época prehispánica. La violación también era un acto que formaba parte de las guerras en este periodo. A la par de las batallas se llevaba a cabo la ocupación de las comunidades y el ataque sexual de las mujeres. De hecho, fue un instrumento que utilizaban los mexicas para intimidar a otros pueblos. Igualmente, fue un privilegio reservado para los soldados y gobernantes. Respecto a los primeros, se decía que los que se dediquen a la guerra no tendrán ningún lindero, nada los estorbará, harán cualquier cosa que deseen, se cumplirán todas sus ambiciones. En cualquier lugar tomarán a las mujeres, nadie en absoluto los estorbará, todo se hará su don. Todas las cosas buenas serán suyas y las cosas gustosas, la flor, el tabaco, el canto, cualquier cosa. Hay que observar que las mujeres eran consideradas como una parte del botín de guerra. Este tipo de recompensa otorgada a los soldados meritorios debía perpetuarse a pesar del rigor de la moral mexica. Así, los miembros de la élite militar recibían mujeres jóvenes durante la gran fiesta de los señores Hueytecuilhuitl. Tanto las mujeres del pueblo como las esposas de los gobernantes fueron codiciadas sexualmente. Durante el gobierno de Moctezuma el Viejo, se emprendió la conquista de Coixtlahuacán, donde reinaba Atónal. Después de la guerra, cuando murió Atónal, cito, luego fue apresada su mujer, que era muy alta, y traída a México Tenochtitlan. El rey Moctezuma quiso estar y tener parte con ella, pero se desmayó y no tuvo parte con ella. Cuando los gobernantes codiciaban a la mujer de otro hombre, hacían todo lo posible por robársela o aprovecharse de ella. Se relata que Tezosomoc, rey de los tepanecas, quiso forzar y afrentar a la mujer legítima del rey Itzcoatzin, menospreciando y vituperando a todos los mexicanos. También se narra que Maxtla, el hijo del señor de Azcapotzalco, al enterarse que Chimalpopoca, el tlatoani mexica, tenía entre sus concubinas a una mujer hermosa, envió a unas mujeres para que la sacaran con engaños de Tenochtitlan y la llevaran ante su presencia. Aquellas la pusieron y entregaron en las manos y poder de Maxtla, y sin poder resistir la reina,
Maxtla se aprovechó de ella y la despidió. La reina, forzada y afrentada, se regresó confusa a su ciudad y contó a su marido Chimalpopoca lo que había pasado y sucedido. En otra narración se dice que durante el conflicto entre mexicanos y xaltocamecas, fue cautiva de estos la joven Chimalazoch, doncella mexicana, hija de Huitzilihuitl, que gobernaba Chapultepec. En su huida la dejaron en Cuautitlán. Fue llevada a Tepetlapan a presencia del rey Quinatzin de Cuautitlán. Después que ayunó, se casó con ella el rey Quinatzin. Incluso los gobernantes tomaban a las sacerdotisas para satisfacer sus deseos. Se cuenta que Moquihuix, gobernante de Tlatelolco, era tan vicioso, cito, que este día con los otros antes entraba en los recogimientos de las mujeres y que a las que mejor le parecían, de las que servían de tejer los ornamentos y vestiduras de la diosa Chantico, las violaba, con que causó grandísimo escándalo en la República. De este mismo gobernante se dice que recibió gran ofensa, pues unas doncellas de su señoría fueron violadas por jóvenes tenochcas en el camino de Tenochtitlan a Tlatelolco, lo cual inició una guerra entre vecinos. Por otra parte, hay testimonio de la existencia de violadores que atacaban en el campo a las mujeres que pasaban por el camino. Además estaban los Temacpalitotique, los cuales eran magos y ladrones que inducían un profundo sopor sobre sus víctimas para robarlas y para violarlas. Otros eran los Ochihuaque, o poseedores de discursos mágicos, que con encantamientos trocaban la voluntad de las mujeres, de los hombres, con el propósito de satisfacer los insanos deseos de sus clientes. La violación era castigada con la muerte del violador. El castigo se daba no solo a los que ejercían una violencia muscular sobre la víctima, sino a quienes, por medio de las artes mágicas, conseguían adormecer o dominar la voluntad de los perjudicados. Motolinía dice que se les ejecutaba dejándoles caer una losa sobre la cabeza. Pomar coincide con la pena, pero aclara que no era aplicable si había sido violada una Ubiani, solo se condenaba al que forzara a una doncella o viuda. Con lo anterior, contamos con un breve panorama de lo que ocurría respecto a la violación antes de la llegada de los españoles. Pero, ¿cuál fue la situación a la que se enfrentaron las mujeres durante la conquista? Los viajeros que se embarcaban hacia el nuevo continente habían construido en su mente una imagen de que las nuevas tierras eran como mujeres vírgenes a las que había que desflorar y violentar. De hecho, aquellos expuestos a largas travesías marítimas y largos intervalos de abstinencia llegaban al nuevo mundo ávidos de experiencias sexuales. Si pensamos que todos ellos venían impregnados de historias fantásticas, en las que circulaban mitos acerca del carácter paradisíaco, que efectivamente las tierras recién descubiertas confirmaron, en donde abundaban las mujeres indias de exótica belleza, resulta obvio que estas narraciones les hubieran exaltado la imaginación y los sentidos. Esto se debió a que las narraciones de carácter sexual eran referidas por los viajeros como graciosas anécdotas. Michel de Cuneo, hidalgo de Savona, quien estando con Colón en su segunda navegación relató su aventura sexual con una india que le regalara el almirante como una valerosa hazaña, en la que logra dominar a esta fierecilla, o mejor dicho, víctima. Cito: mientras estaba en la barca, hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, que el susodicho almirante me regaló, y después que la hube llevado a mi camarote y estando ella desnuda, según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo, pero ella no lo consintió y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca. Pero al final, al ver esto, y para contártelo todo hasta el final, tomé una cuerda y le di de azotes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que no hubieras podido creer tus oídos. Finalmente llegamos a estar tan de acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada en una escuela de putas. La obsesión por las mujeres y el deseo de gozar sus cuerpos hizo que las mujeres indígenas se convirtieran en uno de los objetivos más codiciados para la joven soldadesca, que en su afán de ambición demandara oro e indias hermosas. La costumbre que tenían los nativos para expresar su hospitalidad y amistad era la de ofrecer a las mujeres de su familia o de su tribu a los visitantes. Así, al arribar los europeos al Nuevo Mundo, fueron recibidos y agasajados con esta especie de homenaje. Además de que a los nativos debió haberles parecido una situación extraña al ver llegar a tantos hombres solos y sin sus respectivas mujeres. Vespucio narra el episodio en el que fueron recibidos de acuerdo a esta costumbre. Cito: la mayor y más señalada prueba que dan de amistad es ofrecer tanto a sus mujeres como a sus hijas propias a sus amigos para que usen de ellas a su voluntad.
en lo cual tanto el padre como la madre se creen muy honrados y favorecidos si a una hija suya, aunque virgen todavía, se digna alguno admitirle y llevarla consigo para usar de ella, siendo este uno de los principales medios para conciliar mutua amistad. Otro de nombre Pigafetta describe: se enfadaban mucho al vernos llegar a tierra con las pretinas abiertas, porque se imaginaban que esto podría inducir a malas tentaciones a las mujeres. La lubricidad de las mujeres indígenas era reiterada en los relatos de los viajeros. Américo Vespucio decía que las mujeres eran lujuriosas en extremo, cuyos artificios para satisfacer su insaciable liviandad no refiero por no ofender el pudor. Fernández de Oviedo refiere lo siguiente, cito: los indios en algunas provincias, según ellos mismos dicen, trocan a las mujeres con otras, y siempre les parece que ganan el trueco el que la toma más vieja porque las viejas les sirven mejor. López de Gómora refiere que cuando los españoles en el Perú se encuentran con las casas religiosas de las niñas escogidas, no tiene ningún reparo en su edad ni en que ellas eran preparadas como las futuras esposas de soberanos o como una especie de vestales, las vírgenes del sol. Lo mismo se apoderan de ellas, incluso algunos aseguraban que ni eran vírgenes ni aún castas. Quizá el arquetipo más representativo en la tradición católica es la imagen de la mujer virgen esposa, antagonista de la prostituta y perversa. El concepto femenino que tenían los hombres que arribaron al Nuevo Mundo giró en torno a esta tradición cultural que veía entre estos dos extremos la dicotomía erótica entre el bien y el mal. Es así que la libido de las mujeres indígenas les sugiriera a los europeos la idea de concebir al continente americano como un paraíso hedónico pagano, ya que la violación se justificaba como recurso de poder del invasor. El siguiente testimonio de Benzoni confirma lo dicho, cito: no había jovencita que no hubiera sido forzada por sus captores, por lo que con tanto fornicar, había españoles que enfermaban gravemente. La exogamia hizo posible el mestizaje, pero hay que aclarar que este se llevó a cabo mediante la violencia, el robo y la violación de mujeres indígenas. Pero cabría preguntarnos qué posibilidades de sobrevivencia tenían: ser esclavas o concubinas y morir en pocos años. Los españoles victoriosos se portaban como si pudieran disponer a su antojo de todas las mujeres indígenas sin entender ninguna de las reglas sociales que antes regían. La entrega de mujeres de los vencidos al vencedor al final de una guerra. Para empezar, imaginaron que mujeres y muchachas ocultaban tesoros. Cito: los cristianos buscaron todo el cuerpo de las mujeres, les levantaban las faldas y revisaban por todo su cuerpo, sus bocas, sus vaginas, su pelo, y también las retenían a la fuerza y las usaban sexualmente. Ante la violencia de la conquista contamos con relatos de distintas partes de América en donde los nativos se iban desesperados a los bosques y allí se ahorcaban, habiendo matado antes a sus hijos y diciendo que más les valía morir que vivir tan míseramente sirviendo tales y tan pésimos ladrones y tiranos ferocísimos. Las mujeres con unos extractos de hierbas interrumpían sus embarazos para no parir a las criaturas y después seguían las huellas de sus maridos ahorcándose. Por ejemplo, en el Perú muchos indios preferían emigrar de los territorios dominados por los españoles y se dieron casos de suicidios colectivos arrojándose a precipicios familias enteras, o que los padres rompieran a los hijos brazos y piernas antes que entregarlos a la mita, que era un sistema de trabajo del viejo imperio que se destinaba a la construcción de centros administrativos, templos, acueductos, casas o puentes. La llegada de los europeos que traía la guerra, esclavitud y nuevos patógenos como la viruela, el sarampión, la gripe, el cólera, entre otros, diezmó el 90% de la población local. En estos momentos turbulentos debemos entender las posibilidades de vida de las mujeres indígenas. La conquista de México ofrece claros ejemplos de cómo las indígenas fueron quienes en un principio los indígenas promovieron la mezcla de sangre, mediante el regalo de mujeres, ya sea para emparentar con los recién llegados o bien para promover alianzas militares por parte de los aliados de Cortés, en su afán de rebelarse contra el Imperio Azteca. Fue Cortés el primero que aceptó voluntariamente el regalo ofrecido simplemente para que por rehusarlo no se ofendieran los donantes. Posteriormente impuso el tributo de indias para él y sus lujuriosos compatriotas. Es así que durante el reparto de los botines de guerra surgían enconadas disputas entre los soldados, quienes lo acusaban de quedarse con las más hermosas
y cederle las más feas. Cabe añadir que entre el indio esclavo y el indio aliado la diferencia es grande. Los españoles hierran a los indios y los convierten en piezas. Son instrumentos de trabajo, pero si el indio puede convertirse en objeto, las mujeres lo son invariablemente, aunque pertenezcan a las clases altas, sean hijas de caciques, vistan ricas camisas de la tierra, lleven collares de oro en el cuello y zarcillos del mismo metal en las orejas, y lleguen acompañadas de otras indias para servirse de ellas. Cuando las indias forman parte de un botín de guerra, se les llama piezas, y se las troquela con un hierro especial hecho para quitar lo obtenido en la futura Nueva España. Dicho hierro lleva la letra G, que vale por guerra. La crueldad de la marca de fuego en la cara de las jóvenes muchas veces también llevaba grabado el nombre de su amo en ambas mejillas. En este contexto, Fray Bartolomé de las Casas señalaba, cito, los indios no tienen más que una mujer conforme a la necesidad que les inspiró su naturaleza. Los españoles usan de muchas libre y públicamente hasta el exceso de haber hombres con 14 concubinas conocidas. ¿Predicarán bien la castidad a los indios? Los indios han sido favorecidos por la naturaleza en complexión templada. Los españoles seglares son orgullosos, coléricos, soberbios, roban, matan y hacen mal con fiereza, crueldad y 1000 señas de inhumanidad. ¿Predicarán bien las virtudes morales? ¿Cómo podrá esperarse que tales hombres cuiden bien de la religión y de la moral de los indios? Cierro la cita. De esta manera, la conquista y colonización de América revisten un carácter descarado de poligamia, en donde la práctica más generalizada por parte de los conquistadores era el harén y el concubinato, en una tónica de relajamiento de las costumbres, que, como confirman las fuentes, aludía a todas las clases sociales, desde soldados, encomenderos, funcionarios reales, autoridades. Las casas, al señalar el perfil moral y la violenta conducta sexual ejercida por los conquistadores, evidenció la vileza de los protagonistas de la conquista, de los hombres que se ostentaron de poseer la suficiente autoridad moral para ir a redimir a los paganos. Inclusive Cortés puso como condición antes de someter a las mujeres que fueran bautizadas. Conclusiones. El tema de la conquista de México trae a la mesa la reflexión de distintas temáticas. Sin embargo, por más que queramos pasar por alto la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres indígenas, esta sale a la luz. La palabra violación es un término incómodo que preferimos ignorar. No queremos pensar en este tema debido a que sigue siendo una herida abierta. El mestizaje tuvo como inicio la violación de las indias. El destino que les esperaba a las mujeres que vivieron el drama de la conquista fue el de ser concubina o esclava sexual. Por un lado, fueron raptadas por los españoles, quienes a su paso tomaron las que les gustaban y se las llevaron de acompañantes. Por otro, algunas fueron regaladas por sus familias como esclavas o, en el caso de las familias nobles, como esposas de los españoles para forjar así alianzas. En cualquier caso, su destino no estaba en sus manos. En este sentido, las mujeres indígenas se llevaron la peor parte en la conquista al ser humilladas, violadas e infectadas, pero buscaron sobrevivir con toda la dignidad posible. La violencia sexual no afectó solamente a las mujeres y niñas, sino también a hombres y niños, siendo un rasgo generalizado del encuentro que marcó las experiencias femeninas. Sin embargo, estudios recientes revelan que las mujeres no se conformaron con ser víctimas pasivas de los acontecimientos e intentaron tomar las riendas de su destino y navegar en el caos. Ellas tuvieron el papel fundamental de mediadoras interculturales, transmisoras de tradiciones autóctonas y creadoras de nuevas prácticas, rituales y religiosas, híbridas, siendo agentes activas incluso en las circunstancias más brutales. Por todo lo anterior, no merecen los estereotipos y las acusaciones que se les siguen lanzando y que siguen manchando su recuerdo. La reivindicación de las mujeres indígenas debe revisar los calificativos de débiles, aficionadas a los extranjeros, disolutas, lascivas, convenencieras y traidoras, sin tomar en cuenta que muchas de ellas lucharon a la par de los hombres durante la guerra de conquista y que, como se vio, como mencioné anteriormente, sufrieron innumerables torturas y vejaciones antes que dejarse vencer por los conquistadores. Más aún, se negaron a seguir concibiendo para que así sus hijos no fueran esclavizados. En sus vientres se gestó la nueva nación. Gracias.
Muchas gracias a la doctora López Hernández por su participación. Y pasamos entonces a nuestra última ponencia, que está a cargo de la doctora Clementina Batoc. Ella es doctora en Historia por la UNAM. Actualmente es profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autora y coautora de varios títulos especializados y ha publicado en numerosas revistas nacionales e internacionales. Asimismo, ha coordinado proyectos de investigación y difusión relacionados con las crónicas hispanas y andinas. Es docente en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y en el posgrado de Estudios Mesoamericanos de la UNAM. El título de la ponencia de la doctora Batoc es Entre circulación y distribución, entre reproducción y descendencia, las mujeres nahuas y su estrategia política. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Jaime. Un placer estar con todas las colegas una vez más en el Simposio Piniachán en nuestra feria. Y voy a dar lectura a mi ponencia. Las sociedades mesoamericanas fueron eminentemente patriarcales, ya que los hombres casi siempre eran los principales detentores de poder y la autoridad, elementos que recibían gracias a sus lazos con lo divino, pero también mediante el prestigio de sus antepasados. Aunque a veces invisibilizada, la mujer noble indígena tuvo un papel decisivo en las complejas configuraciones genealógicas de los linajes más poderosos de Mesoamérica. Específicamente, los linajes de lo que hoy conocemos como el centro de México se relacionaron de distintas formas, generando vínculos entre ellos de mayor autoridad con otros de menor estatus, a veces a cambio de servicios específicos. Estas uniones asimétricas correspondían a una dinámica muy particular, es decir, alianzas que tenían como finalidad vincular a dos linajes de distinto rango. Por ejemplo, cuando un gobernante de gran poderío pretendía afianzar un pacto político con grupos que consideraba sojuzgados, éste les entregaba en matrimonio a sus hijas o hermanas. En otros casos también podía suceder que algún líder hegemónico tomara en matrimonio a las hijas o hermanas de un señor dependiente, lo que iniciaba una nueva rama familiar que estaría sujeta al linaje dominante. En el posclásico, la Cuenca de México estuvo ocupada por diversos grupos que reclamaban para sí una tradición chichimeca. Ahora bien, la interpretación clásica sobre esta cultura se basó en algunas de las descripciones más superficiales contenidas en las fuentes. De esta manera, se le etiquetó como una sociedad de simples cazadores que utilizaban las pieles de sus presas para confeccionar las ropas que los cubrían y que, supuestamente, nada sabían sobre la agricultura, lo que limitaba su dieta. Tal caracterización desembocó en una homogeneización y simplificación de estos grupos, a los que se definió como parte de una cultura simple y bárbara. No obstante, hoy sabemos que en los corpus documentales existen distintas y claras distinciones que señalan diferentes tipos de chichimecas, quienes mantuvieron grados desiguales de afinidad o diferenciación entre sí. Aquellos chichimecas que decidieron distanciarse no lo hicieron por un sentimiento de desprecio hacia los otros grupos, sino como parte de una estrategia política para anular a la competencia directa, lo que respondían al contexto de constante tensión y conflicto que imperó en la Cuenca de México durante todo el horizonte posclásico. La ardua competencia entre los grupos asentados en la cuenca propició que la participación y presencia femenina se diera, sobre todo, en actos de extremo conflicto y tensión. En algunas ocasiones como motivo de desavenencias y en otras como elemento de resolución de las mismas. De hecho, este rol de las mujeres de alto estatus social se puede observar en los tempranos años del período novohispano, específicamente en la hija mayor de Moctezuma Xocoyotzin, es decir, Tecuixpo. Esta mujer ayudó a hilar, legitimar y renovar la sucesión de los últimos gobernantes mexicas, y tras la muerte de estos, fungió como la heredera de ese poder. De ahí el gran interés de algunos hispanos para convertirla en su esposa. El rol de las mujeres en contextos conflictivos también requirió que éstas participaran activa y belicosamente en los enfrentamientos militares.
Algunas fuentes, sobre todo las de carácter pictórico, dan cuenta de esta situación, ya que muestran a personajes femeninos portando armas. Un ejemplo de ello se encuentra en la lámina 11, que ilustra la famosa obra Historia General Historia General del dominico Fray Diego Durán, donde se percibe a dos personajes ataviados con huipil y empuñando el chimali y el macahuilque. El análisis de esta lámina permite asociar a los personajes representados con los relatos tlatelolcas que afirmaron la presencia de mujeres combatientes durante un contexto de gran peligro para la existencia de este grupo. Sin embargo, el mismo análisis abre la posibilidad de que ambos personajes, vestidos de mujeres, hagan alusión a los insultos lanzados por el señor tepaneca Maxtla, quien regaló atavíos de mujer a los mexicas en señal de desprecio y afrenta. Sin duda existen otros ejemplos sobre el papel combativo de las mujeres que podrían sumarse a los ya señalados, pero llama especialmente la atención que haya sido la imagen doméstica y reglamentada de la mujer del centro de México la que parece trascender e imponerse en los estudios que tratan de ellas. Para esta ponencia será indispensable, y les propongo, pensar a ellas desde contextos traslapados y constantes, la tensión y el predominio, circunstancias que las llevaron a desempeñar actividades necesarias en contextos particulares, como fue durante la ausencia de los hombres por motivos de guerra, cuando debían demostrar su carácter fuerte. Las mujeres fueron agentes claves en la consolidación de alianzas eminentemente políticas. Al respecto, es necesario poner atención en la salida de las jóvenes hacia diferentes centros, y en particular en el hecho de que las capacidades reproductivas de un grupo no dependían del número de mujeres originarias que tuviera, sino de los medios políticos de los que el grupo disponía para hacerlas entrar a su estructura interna de parentesco. Es decir, que el reparto de las mujeres no era el fin último de su circulación, sino la distribución de su descendencia. Argumentativa y conceptualmente, esto es clave, ya que la diferencia entre circulación y distribución, entre reproducción y descendencia, es, en ambos casos, una diferencia cultural e histórica. Por otra parte, para cada individuo, era muy importante saber de quién se era hijo o hija, de qué linaje se provenía, ya que esta ubicación permitía relacionarse con sus pares y también, según los intereses, entrar en contacto con otros miembros de diferente rama parental para alcanzar otros espacios simbólicos, políticos y económicos de gran beneficio para él. Resulta sumamente complejo establecer una jerarquización de los diferentes linajes en la conformación de cada centro. Lo que sí podemos postular es la imbrincación constante de lo matrimonial y lo político, pues cabe señalar que la conformación de estas alianzas permitió el establecimiento y la construcción de diferentes redes de poder que estructuraron las dinámicas de organización social en la Cuenca de México. Las mujeres prehispánicas fueron representadas en pictografías novohispanas, principalmente en escenas genealógicas. Sobre esta documentación debemos indicar que su finalidad no fue solo o exclusivamente la de dar cuenta de la descendencia de un linaje. Por el contrario, su propósito abarcó horizontes más amplios dentro de las esferas de lo político, social, económico e histórico de un grupo o lugar específico. Temas que en variadas ocasiones se minimizan al priorizar la escena genealógica, como si todo lo demás girara en torno a ella, lo cual puede desembocar en un ejercicio de descontextualización. Las genealogías del centro de México se han propuesto como un género de origen prehispánico con características distintivas, entre ellas el orden de lectura, generalmente vertical, así como rasgos y expresiones gráficas que aludían a una noción particular de linaje y parentesco denominado tlacamecayote, cordel humano, concepto que parece exceder
la noción de simple parentesco de sangre, extendiéndose a la idea de origen y supuesta ascendencia, lo que se expresaba gráficamente con una cuerda de ensartar. Actualmente es necesario profundizar nuestras indagaciones sobre las dinámicas de parentesco en Mesoamérica, pues no existe una certeza absoluta sobre qué género poseía preeminencia en la transmisión del linaje. Para Justina Olco, este sistema fue sumamente flexible y todos los miembros de un linaje podían recurrir tanto al lazo parental masculino o femenino, dependiendo del momento y las circunstancias. Isabel Bueno, con respecto a los contextos sucesorios, menciona que los rivales para el trono solían ser hermanastros debido a la poliginia, por lo que solían buscar apoyos en los distintos Calpulli, Tecali y Tlatocayo, a los que les perteneciera su madre. Incluso esta autora señala como ejemplo el respaldo que solicitó el famoso Nezahualcóyotl al grupo de su madre durante la travesía que enfrentó para llegar a ser gobernante del Gran Texcoco. Por su parte, Susan Kellogg, que analizó y enfatizó diversos litigios novohispanos por tierras en Tenochtitlan y Tlatelolco, planteó la posibilidad de rastrear la conexión de una persona con un ancestro específico, a partir de la información genealógica derivada de la documentación jurídica que se generaba en los reclamos. Internándose todavía más en este análisis documental, la autora encontró que los antepasados masculinos fueron evocados con mayor frecuencia que los femeninos. Aunque con distintos matices, la documentación y los estudios recientes nos revelan una constante presencia de mujeres en el temprano ámbito legal novohispano, lo cual puede interpretarse también como una reminiscencia de la participación femenina en tiempos prehispánicos. Tal afirmación parece confirmarse gracias a la representación pictográfica de mujeres en momentos muy específicos, determinantes para la vida de cualquier centro político, la creación del linaje a través de parejas fundantes. El linaje chichimeca, originado de la unión entre Xolotl y Tomillao, es uno de los ejemplos más significativos. Tomillao poseía estrechos vínculos con la región huasteca, ya que se mencionan las fuentes como la señora de Tomiagua y de Tampico, señora de las provincias de Pánuco, señora de los Cuestecos y de muchas poblaciones de la costa del norte. Dada su importancia, no resulta sorprendente que existan representaciones pictóricas de esta mujer, las cuales podemos observar en un documento de tradición texcocana, el códice o el llamado códice Xolotl. La lámina 1 del documento nos muestra la migración del grupo liderado por Xolotl y Tomillao, ya que en la lámina 2 se aprecia a la pareja prescindiendo desde su asentamiento en Tenayuca, lugar al que acudían otros líderes con el fin de pedir territorios para su gente. Esta pareja porta como vestimenta prendas hechas con pieles de animales y ambos tienen el cabello largo y enmarañado, sin ningún tipo de peinado distintivo. Xolotl se encuentra en un asiento real o Ixpali. Porta las armas propias de los grupos cazadores, recolectores, pescadores, arco y flechas. Asimismo, se le observa haciendo uso de la palabra, acto que se evidencia por las volutas que salen de su boca. Por su parte, Tomillao se encuentra sentada en el suelo, a un costado de Xolotl, realizando con las manos muestras o señales de bienvenida y asentimiento a los visitantes que se encuentran entre ellos. Si bien la disposición de esta pareja podría explicarse como una diferenciación jerárquica en la que Xolotl resulta más preponderante por ostentar los elementos de poder, el asiento y la palabra, no necesariamente Tomillao se encuentra en una situación de subordinación por la manera en la que se encuentra sentada, recargando las rodillas y las piernas en el suelo. Más bien, se trata de la forma en que las mujeres se sentaban. Los hombres, por su parte, lo hacían de manera diferente al adquirir una posición de cuclillas en las que sus rodillas no tocaban al suelo. Al respecto, Stephanie Wood, siguiendo la interpretación de Rosemary Joyce, señala la posibilidad de que las formas de sentarse estuvieran asociadas
a elementos como la tierra y el cielo, propio de las mujeres y los hombres respectivamente. La importancia del linaje de esta pareja se propagó en sus descendientes y con ello los diferentes centros de la Cuenca de México. El más reconocido de estos fue Texcoco. Todavía hacia fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII es posible percibir el papel preponderante que esta pareja tuvo en el anverso del Códice García Granados, documento pictográfico donde se encuentran Xolotl y su mujer, pero ahora con vestimenta de algodón y dispuestos en asientos reales. En medio de ellos se localiza un árbol del que se desprenden innumerables líneas que unen a sus representantes de grupo. Obviamente, hay una intervención estilizada occidental que se puede observar en la sustitución del arco y flechas de Xolotl por una cruz. En esta ocasión he utilizado como ejemplo el caso de Tomillao, pero es pertinente recordar y enfatizar y esto no es algo menor, que existieron otras mujeres que jugaron un rol fundante similar. Este fue el caso de Ilancuel Atotoxtli, quien junto con Acamapixtli fue clave en la conformación del linaje gobernante Tenochca. Las representaciones de esta mujer también corresponden a un contexto genealógico. En el Códice García Granados se puede observar a Ilancuel como esposa de Tezosomoc el Viejo, fundador de la dinastía de Azcapotzalco, y como madre de Tezosomoc el Joven. En el mismo documento aparecen los gobernantes de Tenochtitlan, descendientes del linaje de Azcapotzalco, mientras que Ilancuel conserva su posición generadora, fundadora de los gobernantes mexicas, pero ubicándose más atrás temporalmente. Al respecto, creo que la Ilancuel que aparece representada en el Códice García Granados tal vez es otra Ilancuel y no la de Acamapixtli. En este sentido, pienso que es importante señalar que con esta figura femenina se inicia la dinastía tanto azcapotzalca como tenochca, tratándose así de una mujer que funda e inaugura linajes. En resumen, propongo que las representaciones de estas mujeres en el altiplano central mesoamericano indican que fueron potenciales disparadoras de la estrategia política de los hombres gobernantes. Ellas tuvieron un particular ejercicio de poder como fundadoras de linaje, al tiempo que estuvieron asociadas a la legitimidad política de estos grupos, ya que eran necesarias en el mantenimiento de cualquier linaje familiar. De esta forma se tornaron en transmisoras de su herencia cultural y, en los casos de Ilancuel y Atotoxtli, en figuras inaugurales de una nueva progenie. Las mujeres en Mesoamérica aparecen en intervalos significativos en la historia dinástica. Por esa razón, tienen similitudes históricas que las vinculan como causas de guerra o desaveniencia entre los centros. De la misma forma, son claves en las dinámicas políticas por las que se resuelven momentos de tensión y de redistribución de poder, características que, al fin y al cabo, las convierte en depositarias de un origen ancestral, poder representado en su capacidad natural de reproducción. Es decir, aunque sea la representación capacidad de reproducción, me parece que en realidad alude a la capacidad de distribución de descendencia, que excede la mera reproducción biológica y comprende la central producción de poder cultural. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por su participación a la doctora Clementina Batoc. Y por último, pues solo me queda agradecer a la presencia de las investigadoras y que nos hayan ilustrado con sus investigaciones. Muchas gracias a los que nos acompañaron como auditorio en esta edición del simposio. Y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gobierno de México.